Todos murmuraban cuando la puerta de la iglesia se abrió y ella entró sola, con el vestido remendado y los ojos húmedos. Se llamaba Iliana, y ese era el día en que debía casarse con Elías, el ranchero más respetado del valle. Pero no venía a vestirse de blanco ni a caminar del brazo de nadie. Venía a pedir perdón. Frente al altar, con todos mirando, se arrodilló. Su voz tembló, pero habló firme. Sé que todos piensan que no lo merezco, que una mujer que huyó del altar una vez no debe volver jamás. Pero vine porque no puedo seguir adelante sin decirle esto. Lo abandoné por miedo, no por falta de amor. En las bancas, las miradas iban del rechazo a la sorpresa. Elías, de pie junto al pastor, no se movía. Era un hombre callado, de rostro duro, pero sus ojos tenían historia con Iliana. 2 años atrás, ella había escapado la mañana del casamiento, sin dejar más que una nota arrugada. Nadie supo por qué. Él no la buscó. Solo trabajó más, habló menos. Y ahora ella regresaba, sin velo, sin flores, pero con el alma abierta. Un silencio largo cubrió la iglesia. Una mujer mayor susurró: ¡qué descaro! Un joven rió por lo bajo, pero entonces Elías dio un paso, y otro. Caminó despacio hacia Iliana, y sin decir palabra se arrodilló también frente a ella, con la misma calma con la que domaba caballos salvajes. «También tengo algo que decir», murmuró, mirando al suelo. «Guardé mi orgullo durante 2 años, pero nunca apagué el fuego de tu ausencia». El murmullo se volvió jadeo. Nadie entendía. Nadie esperaba eso. ¿Cómo podía él, un hombre tan recto, tan firme, arrodillarse también? Iliana levantó la vista, sus ojos buscando respuesta, su boca abierta del asombro. Elías alzó la mano y tocó la suya. «No sé si esto es el final o el comienzo, pero si tú diste el primer paso, yo haré el segundo». Desde el fondo, una niña pequeña soltó una flor que llevaba en las manos. La flor rodó hasta los pies de la pareja arrodillada. Afuera, el viento movió las campanas de la iglesia. Y dentro, sin que aún hubiera sermón, sin vestido ni música, algo sagrado acababa de empezar. ¿Estaban allí para casarse? ¿O para perdonarse? Cuando ambos se pusieron de pie, no hubo aplausos. Solo un silencio denso, como el de una tormenta que aún no ha decidido si caer. El pastor tragó saliva, sin saber si continuar con la ceremonia o pedir que se despejara la iglesia. El padre de Elías, don Raimundo, se puso de pie con el rostro rojo y la voz cargada de rabia. ¿Así se juega con nuestro apellido? ¿Con la honra de esta familia? Iliana bajó la mirada, pero no retrocedió. Elías dio un paso al frente. Si tu honra depende de que humillemos a alguien que ya se humilló sola, entonces no es honra, es vanidad. Sus palabras golpearon como látigos. Raimundo lo miró como si no lo conociera. Ese día que ella se fue, ¿sabes cuántas caras tuve que sostener? ¿Sabes cuántas manos rechacé que venían con hijas listas para ocupar su lugar? Elías no contestó. Solo se giró hacia Iliana, que seguía inmóvil como estatua. ¿Quieres decir algo más?, preguntó. Iliana asintió y dio un paso hacia los bancos. Hace 2 años, una noche antes de la boda, mi madre me entregó una carta. Era de mi padre biológico, un hombre al que nunca conocí. Decía que estaba en el pueblo, que quería verme antes de que tomara un nuevo apellido. Fui a buscarlo, no apareció. Solo encontré un papel tirado donde decía que había muerto de frío en una banca, esperando. Yo no podía volver al altar con ese peso. La iglesia entera contuvo el aliento. Una mujer murmuró: ¿eso fue lo que pasó? Otra respondió: ¿y por qué cayó todo este tiempo? Iliana continuó: porque pensé que nadie me creería. Porque el pueblo prefiere chismes a verdades. Porque aprendí que las mujeres solo tienen derecho a hablar cuando ya están rotas. Elías cerró los ojos. Don Raimundo sacudió la cabeza y salió dando zancadas. El pastor bajó del altar. Hijos, el matrimonio no empieza cuando suenan las campanas.
empieza cuando uno decide quedarse, incluso cuando el mundo entero está en contra. Una anciana del pueblo se puso de pie. «Yo creo en segundas oportunidades», dijo. Luego otra mujer la siguió, y un hombre. Lentamente, una a una, las bancas fueron soltando su juicio, no con palabras, sino con miradas más suaves, más humanas. Elías tomó la mano de Iliana. «¿Te quedas?» Ella apretó sus dedos. «Solo si tú también». ¿Pero qué significaba quedarse? Si el pueblo aún no perdonaba del todo. Al día siguiente, la plaza amaneció dividida. Algunos decían que la boda debía seguir, que el amor demostrado era más fuerte que el escándalo. Otros susurraban que no se podía confiar en una mujer que huyó del altar y volvió con explicaciones demasiado perfectas. En la tienda de costura, las mujeres se agolpaban para opinar sobre el velo, como si eso determinara la moral de una novia. Lo que Iliana lleva en la cabeza no es un adorno, es un velo de cenizas, murmuró la señora Julieta, la más vieja del pueblo. Esa frase corrió como fuego. Mientras tanto, Iliana permanecía en la vieja casa de su abuela, en el borde del pueblo, sentada frente al espejo sin tocar su cabello. Elías llegó al amanecer con una caja de madera. «Mi madre la guardó desde que tú partiste», dijo, colocándola frente a ella. Al abrirla, Iliana encontró los viejos anillos de compromiso, los mismos que habían sido retirados del altar tras su partida. «¿Aún los tienes?», murmuró. Elías sonrió, triste. «Nunca quise reemplazarte, solo aprendí a callar tu nombre». Pero entonces, mientras hablaban, llegó un jinete desde la entrada del pueblo. Era don Teodoro, el viejo mensajero. Traía una carta envuelta en trapo sucio. «La encontré en el banco donde murió tu padre», dijo con voz temblorosa. «Estuvo años en mi cajón. Me dio miedo traerla». Iliana la tomó con manos temblorosas. Dentro, solo 2 líneas escritas con letra apresurada. «Si me ves antes de morir, sabrás que no fuiste un error. Si no, que tu nombre sea luz para otros». Iliana apretó la nota contra el pecho. Él vino, me esperó, murió solo, y aún así, pensó en mí. Elías se arrodilló sin decir palabra y recogió algo del suelo, un puñado de tierra. Donde él cayó, sembramos lo que serás, susurró. En ese momento, Iliana se quitó el velo. «Ya no son cenizas, es polvo de caminos, y estoy lista para caminar de nuevo». Pero en el pueblo, una decisión silenciosa se gestaba. Si ella quería volver a caminar por esas calles como esposa, primero tendría que atravesar un juicio más duro, el del perdón colectivo. Y no todos estaban dispuestos a dárselo. La mañana del juicio, la iglesia fue abierta antes del alba. No por el sacerdote, sino por Elías. Él mismo barrió las hojas secas, colocó flores frescas y dejó una sola silla vacía frente al altar. La silla de Iliana. Afuera, el pueblo comenzaba a reunirse. No era una boda. No era un funeral. Era algo más extraño. Una expectación suspendida, como si el alma de cada vecino necesitara ser testigo de una decisión que no les pertenecía. La señora Julieta llegó con su bastón, se sentó en primera fila y cruzó los brazos. «Que no diga que nadie la vio de frente», dijo con amargura. Detrás de ella, los jóvenes cuchicheaban, y los ancianos simplemente observaban. Nadie sonreía. Iliana llegó caminando sola, sin velo, sin ramo, sin anillos. Llevaba en las manos la carta de su padre y en el pecho, una trenza de su cabello cortada en señal de luto. Se detuvo en la entrada. No por miedo, sino porque sabía que todo podía derrumbarse si daba un solo paso más. Elías la miró desde el altar. No dijo nada. Solo colocó su mano sobre la silla vacía. Ella entendió. Avanzó. Sus pasos resonaban como martillos en el silencio. Cuando llegó a la mitad del pasillo, el hijo del herrero se levantó. «Tú no puedes entrar aquí como si nada hubiera pasado», gritó. Su madre intentó hacerlo sentar, pero ya era tarde. Iliana se detuvo. Su voz no tembló.
No vengo a fingir que nada pasó. Vengo porque todo me sigue pasando, incluso cuando ustedes me dan la espalda. Nadie respondió. Elías bajó del altar, tomó la silla vacía, la colocó frente al banco del pueblo y se sentó. Si quieren juzgarla, júzguenme también, porque cada noche que la soñé, yo también fui parte de su ausencia. Iliana miró al sacerdote. No he venido a casarme, he venido a saber si aún pertenezco aquí. El silencio fue total. El sacerdote bajó lentamente, con los ojos brillosos. El altar no es para castigos, es para comienzos, pero a veces hay que arrodillarse antes de volver a ponerse de pie. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Se atrevería el pueblo a perdonar sin condenar primero? ¿O preferirían que ella se arrodillara otra vez? Esta vez no por amor, sino por aceptación. Cuando terminó el extraño no juicio en la iglesia, el aire parecía más denso, como si las paredes de piedra hubieran absorbido las emociones de todos. Iliana salió sin decir una palabra más. Llevaba la carta de su padre todavía en la mano, arrugada, húmeda por el sudor y los nervios, pero intacta. Nadie le preguntó qué decía, nadie se atrevió, hasta que en el porche del mercado, la señora Bruna, la costurera más vieja del pueblo, le tendió una taza de agua y dijo: «Léela en voz alta, muchacha. Si no para ellos, entonces para ti». Iliana tragó saliva. Se subió a la banca de madera. El pueblo no la rodeó, pero sí se detuvo. Fue como si el mundo hubiera suspendido sus labores, solo para escuchar algo que no sabían si merecían oír. «Mi hija», comenzó ella con voz firme, «si esta carta te llega, es porque no estaré a tu lado cuando te cases. Y eso es mi mayor vergüenza. No por ti, sino por todo lo que debí enfrentar y no enfrenté». Un murmullo se esparció. Iliana respiró hondo y siguió. «No supe ser padre cuando tu madre se fue. No supe consolarte, ni enseñarte qué hombres merecías. Y el día que me dijiste que amabas a un hombre con sangre nativa, me asusté. No por él, por mí. Porque no sabía cómo protegerte de los demás, así que no lo hice». Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no interrumpió la lectura. «Perdí la oportunidad de caminar contigo al altar, de verte con orgullo, de decirle a ese pueblo que mi hija no debía pedir perdón por amar, sino que el pueblo debía arrodillarse por no saber amar como tú lo hiciste». Un suspiro colectivo cruzó la plaza. Hasta los niños dejaron de jugar. «Si algún día decides casarte, Iliana, que sea con quien te devuelva la voz cuando todos intenten quitártela. Y si nadie se arrodilla por ti, entonces siéntate en la silla más alta, porque no naciste para rogar amor, sino para recordarle al mundo cómo se ve el verdadero». Iliana cerró la carta. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, pero todos sabían que algo acababa de cambiar. Elías estaba allí, en silencio, con los ojos clavados en sus botas, como si cada palabra le hubiera partido una piedra en el pecho. Y aunque no se movió, su mano temblaba levemente, como si algo estuviera a punto de soltarse o de construirse. Porque a veces, la verdad no sana de inmediato, pero sí empieza a limpiar el suelo donde uno puede volver a pararse. El día siguiente amaneció gris, pero no llovía. Las campanas de la iglesia no sonaban, pero todos sabían que esa mañana era la que Iliana había marcado como el día de su boda. No hubo anuncio, ni banquete, ni invitados formales. Sin embargo, cuando el sol rozó la cima de las colinas, los bancos de la capilla estaban ocupados. No por curiosidad morbosa, sino por algo más silencioso: remordimiento. Iliana apareció sola, vestida con el mismo vestido sencillo con el que llegó días antes, no blanco, sino de lino azul claro, con costuras nuevas y botones de madreperla que la señora Bruna había cosido esa madrugada. Caminaba con calma, con la carta en el pecho, y una expresión que no era tristeza, sino claridad. El padre Lorenzo la recibió en la entrada con los labios fruncidos. «¿Estás segura?», murmuró.
Ella asintió sin mirarlo. Entró sola, caminó sola. Se detuvo frente al altar vacío, sin flores, sin nadie esperándola. La gente empezó a susurrar, a mover los cuellos buscando a Elías. Pero él no estaba, solo ella. Hasta que se giró lentamente, encarando a todos. Mi padre escribió que no debo casarme con quien no se arrodille por mí. Pero también dijo que yo podía sentarme en la silla más alta. Su voz no temblaba. No estoy aquí para casarme. Estoy aquí para decir que el amor que mendiga ya no es amor. Que este altar no se llena con flores ni con promesas vacías, sino con la dignidad que ustedes me negaron. La señora del pan se secó las lágrimas. Un hombre en la segunda fila bajó la cabeza, pero no odio. No vengo a acusar, solo a limpiar el espacio que algún día, quizás, podría ser mío. Entonces giró hacia el altar, se arrodilló, y con una pequeña toalla comenzó a limpiar el polvo de las piedras, no porque estuvieran sucias, sino porque era su forma de honrar el lugar donde una mujer podía volver a empezar. Justo cuando sus dedos se cerraban para levantarse, se oyó un crujido en la puerta. Era Elías. Sin camisa, con las marcas de haber caminado todo el amanecer por la montaña. Nadie entendía por qué estaba así, pero él caminó, cruzó el pasillo y se detuvo frente a ella. En silencio, bajó la cabeza y se arrodilló. Sacó de su bolsillo un puñado de tierra roja envuelta en cuero. Tierra de su madre, bendecida por el chamán. Yo no vine por la iglesia, vine porque tú limpiaste el lugar donde quiero aprender a amar. Y allí, con todo el pueblo mirándolos, él también se arrodilló. No como promesa, sino como principio. Nadie respiraba. El altar que parecía vacío unos minutos antes, ahora tenía dos figuras arrodilladas. Una mujer con una toalla entre las manos, un hombre con tierra sagrada en el pecho. El silencio era tan profundo que se oían las hojas afuera moviéndose, como si la propia tierra quisiera presenciar el momento. Pero no hubo aplausos, ni música. Solo los ojos del pueblo, clavados en ellos, en esa imagen que no sabían cómo entender. El padre Lorenzo no se movió. La señora Bruna apretó el crucifijo que llevaba colgado. Una niña pequeña en la primera fila preguntó en voz baja: «¿Mamá? Ellos ya se casaron». Y su madre, que nunca había creído en las bodas sin dote ni velo, no supo qué responder. Iliana fue la primera en levantarse. Sus ojos no miraron a nadie. Extendió la toalla y la dobló con cuidado. Caminó hasta la banca donde solía sentarse su padre cuando aún vivía en el pueblo, y colocó allí la tela, como si fuera una ofrenda. Luego volvió a mirar a Elías, quien seguía de rodillas, sin moverse, con la cabeza baja como si esperara su juicio. Pero ella no habló. Se acercó, lo tomó suavemente del rostro, y lo levantó hasta que quedaron a la misma altura. «No sé si esto es amor», dijo despacio, «pero es el principio de algo que nunca se ha visto en este altar». Entonces, y solo entonces, lo ayudó a ponerse de pie. El padre Lorenzo se adelantó, aún sin comprender del todo lo que debía hacer. Abrió su libro, pero Iliana levantó la mano. «Hoy no quiero votos que se rompan ni firmas que encierren. Solo quiero que este lugar sepa que vinimos limpios». Elías asintió. Y fue él quien se giró hacia el pueblo, su voz ronca pero clara. «No vine por una boda. Vine por perdón, no solo de ella, sino de ustedes. Por haber creído que una carta podía más que un corazón. Por haber ignorado lo que estaba frente a mí. Me arrodillé porque no quiero poseerla. Quiero merecerla». La señora Bruna lloraba sin ocultarse. Un joven al fondo se quitó el sombrero, y sin ceremonia, sin anillos, Iliana y Elías caminaron juntos hacia la salida, mientras la toalla doblada y la tierra roja quedaban en el banco como testigos de algo más grande que una boda. Afuera, el sol por fin rompió entre las nubes, iluminando el camino de dos almas que no se prometieron nada. Pero empezaron todo. Cuando Iliana y Elías cruzaron el umbral de la iglesia,
La luz del sol les dio de lleno en el rostro, como si el cielo mismo los bendijera sin necesidad de palabras ni rituales. Pero dentro del templo, el banco donde ella había dejado el manto seguía allí, con la toalla doblada como un relicario, y la tierra roja formando un círculo que parecía respirar. Nadie osaba tocarlo. La señora Bruna, que siempre había sido la primera en limpiar después de cada misa, se quedó mirando esa escena como si fuera sagrada. Algunos se marcharon en silencio, otros se quedaron, aún incrédulos. Afuera, Iliana no soltaba la mano de Elías. Caminaban sin rumbo, como si solo necesitaran alejarse un poco del juicio del pueblo para respirar como ellos mismos. Pero no huyeron. Se sentaron en la banca frente al río, donde solían pasear los recién casados. Allí, Elías habló por fin, su voz temblando sin vergüenza. Cuando tu carta llegó, yo pensé que era solo otra mujer buscando un apellido. No vi tu letra ni tu historia, solo vi lo que me convenía. Iliana no lo interrumpió. Le permitió vaciar su culpa con la misma paciencia con la que limpió su nombre ante todos. Y cuando te vi llegar sola, sin velo, sin dote, supe que el error era mío. Pero era tarde. Ya te habían señalado. Ella giró lentamente, sus ojos llenos de luz y heridas. No te pedí que te arrodillaras, ni siquiera que creyeras en mí, solo que no me vendieras como una mentira. Elías asintió. Me arrodillé porque soy más hombre de rodillas que siendo el que firma papeles sin entender el alma que tiene delante. De pronto, una figura se acercó desde el camino de la iglesia. Era el padre Lorenzo, con su Biblia cerrada y los ojos brillantes. No vine a casarlos, dijo sin preámbulo. Vine a decirles que, en 30 años de bodas, nunca vi algo tan real como lo que dejaron en ese banco. Les tendió una bolsita de tela. Dentro había 2 anillos de plata, sin nombre, sin fecha. Pertenecían a una pareja que murió en la guerra. Dijeron que quien los llevara debía tener un amor más fuerte que el miedo. Hoy creo que ustedes lo tienen. Iliana tomó uno, Elías el otro. Pero no se los pusieron. Solo los sostuvieron, como quien sabe que las promesas verdaderas no necesitan testigos. Mientras el río seguía su curso, y el banco de la iglesia quedaba solo. Aquel día el pueblo entero comprendió que algunas bodas no necesitan altar, sino alma. Al anochecer, las ventanas del templo seguían abiertas, como si el aire aún no pudiera salir de allí con todo lo que se había dicho, llorado y callado ese día. Dentro, algunos vecinos entraban y salían en silencio, como si aquel banco y el manto cubierto de tierra fueran ya un altar no oficial. Nadie se atrevía a quitarlo. Nadie. Mientras tanto, en la pequeña casa de huéspedes donde Iliana se alojaba, la dueña, doña Teresina, encendía una vela junto al manto que Iliana había dejado como ofrenda, ahora limpio, perfumado y doblado en forma de cruz. Esta niña no vino a buscar un esposo. Vino a enseñar dignidad con los ojos bajos y la frente en alto, murmuró para sí misma. En la puerta, 2 niñas jugaban a casarse, repitiendo frases que escucharon durante la escena en la iglesia. «Yo también me arrodillo por ti», decía una, mientras la otra reía, sin saber que estaban jugando con la memoria de algo sagrado. En la colina, Elías regresó solo al campo donde cultivaba su maíz. Cada paso que daba era más firme que el anterior, como si por fin entendiera que los pies no se usan solo para caminar, sino para regresar al lugar correcto. Y en ese mismo instante, una figura solitaria cruzó el umbral del templo. Era Camila, la mujer que había gritado con más fuerza ese día. Llevaba una pequeña bandeja con pan y agua. Se acercó al banco del altar improvisado, colocó la ofrenda y murmuró con voz quebrada: «Yo también sangré una vez, y nadie limpió el suelo por mí». Sus ojos se nublaron, se arrodilló, lloró. Y cuando se levantó, el pueblo entero supo que algo había cambiado. En cada casa se hablaba de Iliana, pero no con burla ya.
Se hablaba con una mezcla de vergüenza y reverencia. Alguien dijo, esas rodillas nos pusieron de pie a todos. En la fonda, un hombre viejo pidió que se escribiera todo lo que había pasado, para que no se olvidara. Que los hijos de nuestros hijos sepan que un día, una mujer sin nada lo cambió todo. En el camino de regreso, Iliana caminaba con paso firme. No llevaba anillos, ni velo, ni padrino. Solo llevaba su nombre recuperado y el silencio del hombre que la amaba, que caminaba a su lado sin tocarla, pero respirando al mismo ritmo. Y mientras el sol bajaba, el pueblo que antes gritó con desprecio, ahora susurraba oraciones que no venían de la iglesia, sino del alma. Porque a veces, las bodas verdaderas no comienzan con un beso, sino con un perdón. A la mañana siguiente, el templo amaneció cubierto de flores que nadie vio colocar. No eran ramos perfectos, sino pequeñas ofrendas silvestres. Manzanilla, retama, rosas con espinas aún frescas. En el banco donde Iliana se arrodilló, alguien había dejado una hoja de papel escrita con una caligrafía temblorosa. Decía, gracias por no huir, gracias por hacernos mirar. En la plaza, los niños ya no jugaban a señalar, jugaban a casarse con mantos de tela vieja, arrodillándose de verdad, con la seriedad que solo los inocentes entienden. Camila, la mujer que se arrodilló la noche anterior, abrió su casa por primera vez en años para ofrecer pan y abrigo a otras que, como ella, habían sido silenciadas. Iliana, aún vestida con su sencillo traje de viaje, cruzó la plaza con la frente en alto. El pueblo hizo algo que nunca había hecho. Abrió paso sin empujar, sin cuchichear, y en ese silencio respetuoso, Elías apareció entre la multitud. No vestía de ceremonia ni traía flores. Solo una caja de madera que había tallado él mismo. Al llegar frente a Iliana, la colocó en el suelo, se arrodilló sin prisa, la abrió, y dentro estaba el manto que ella había dejado atrás, ahora bordado con su nombre y una sola palabra debajo: valor. Iliana tembló, pero esta vez no de miedo. Se agachó, lo tomó con ambas manos y lo colocó sobre sus propios hombros, como si por fin lo aceptara no como símbolo de vergüenza, sino de renacimiento. Elías no dijo promesas vacías. Solo la miró con la misma ternura silenciosa con la que había limpiado el suelo aquel día. Y ella, sin pedir permiso ni buscar bendición ajena, lo tomó de la mano. No hubo campanas, no hubo padrinos. Pero cuando caminaron juntos hacia el borde del pueblo, todos supieron que aquella era la única boda verdadera que habían presenciado en años. Y muchos lloraron, aunque no entendieran por qué. En la colina, donde el maíz apenas brotaba, Iliana y Elías empezaron su vida sin pactos firmados, sin juicios ajenos. Solo dos manos que sabían lo que era sostener a otro en su momento más bajo. En la historia del pueblo, no quedó registrado en actas ni en sermones, pero en los corazones quedó impreso el momento exacto en que una mujer arrodillada hizo temblar a un pueblo entero y levantó a un hombre de verdad. Porque al final, el amor no es quien se arrodilla primero, sino quien no se levanta hasta que el otro esté de pie. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras visto a Iliana arrodillarse con el manto sobre los hombros, ¿también te habrías arrodillado con ella? Cuéntanos en los comentarios.